Listo, bueno, ya estamos llegando a 35 invitados. Si les parece, yo creo que podemos comenzar para aprovechar al doctor Tomás Guerrero en esta exposición, ¿vale, Tanit? Entonces, si quieres, arranquemos. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a Tanit primero. Bueno, no, pues muchas gracias a todos, a muchos empresarios que estoy viendo conectándose, pues muy feliz de volverlos a tener acá con nosotros para seguir haciendo de este territorio un lugar de experiencias únicas. Pues hoy nos acompaña el doctor Tomás Guerrero, es el director general de Halal Trade and Marketing Center. La idea es que vamos a empezar a trabajar con el doctor Guerrero algunos retos, experiencias, oportunidades y adicionalmente vamos a trabajar como algunos casos de éxito en términos de cómo se ha implementado el turismo halal en algunas regiones. Importante conocer el comportamiento del consumidor de este tipo de turismo para que nosotros podamos acoger estas como reglas o estos como directrices para poder hacer un turismo a la medida para este mercado o segmento. Le doy la palabra a María Isabel para que nos cuente un poquito cómo va a funcionar el seminario y a ver qué viene más para adelante. María Isabel. Claro que sí, gracias Tanit. Bienvenido nuevamente Tomás, bienvenidos a todos. Veo agencias de viajes, guías de turismo, veo también de parte del Instituto Distrital de Turismo nuestro equipo de producto turístico. Entonces, la verdad es que esta es una oportunidad maravillosa. Este es el primer ejercicio derivado de una comisión que se tuvo en el mes de marzo en Expo Dubai, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con varias empresas importantes para nosotros, entre estas el Halal Trade Marketing Center. En esta ocasión, la expectativa que tenemos es poder conocer un poco el mercado musulmán. Es una oportunidad muy grande para Latinoamérica. De alguna manera, Colombia sería pionero en este ejercicio y qué chévere poder conocer de la mano de Tomás, ya lo van a conocer, algunos tips, algunos insights, alguna información importante que nosotros desde aquí como prestadores de servicios turísticos y desde el Instituto Distrital de Turismo podamos conocer para poder hacer unos ejercicios más adelante. ¿Qué queremos con esta primera reunión? Y es, primero, cumplir, obviamente, con unos compromisos que nos pusimos desde Dubái. Segundo, traerles a ustedes ese conocimiento tan importante sobre un mercado que está allí y que puede ser muy importante para todos ustedes. Tercero, poder sacar de este primer grupo y de esta primera reunión que estamos teniendo el día de hoy, un grupo que realmente esté interesado en seguir una ruta para poder articular, ya sea una experiencia turística piloto, y también una asistencia técnica que podamos tener con Halal Trade Center. Entonces es muy importante que los que están aquí pues pongamos atención, pongamos mucha atención a lo que nos cuenta Tomás y si continuamos con un interés importante, a través de Tanit Vega vamos a armar un grupo un poco más específico, un poco más pequeño para poder seguir trabajando, como les digo, en la experiencia turística piloto para el mercado musulmán y un grupo también para la asistencia técnica que estamos desarrollando también con Halal. Entonces, bienvenidos, no le quito más tiempo a Tomás, muchas gracias a todos por conectarse, un saludo muy especial de la directora Carol Fajardo, que en estos momentos se nos disculpa por unos compromisos adquiridos, pero estamos aquí cumpliendo con todo este plan de trabajo que tenemos con Dubái. Muchísimas gracias. María Isabel, antes de continuar, después de la exposición del doctor Guerrero, vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, yo las leo, las escribimos en el chat, las leo para que Tomás nos empiece a responder. Perfecto. Y que disfruten de esta experiencia maravillosa. Tomás, adelante. Muchas gracias, Tanit. Muchas gracias, María Isabel. Buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Guerrero. Soy el director del Halal Trade and Marketing Center. Es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Me gustaría comenzar, como no, agradeciendo al Instituto Distrital de Turismo
de Bogotá la amable invitación que me ha cursado para estar hoy aquí. Asimismo, también agradecerle a todos ustedes, bueno, pues el que hayan destinado una parte de su valioso tiempo a seguir este webinar sobre el turismo halal o Muslim friendly. Sin más dilación, y una vez hecha esta breve introducción, voy a dar inicio a la presentación. Voy a compartir pantalla con todos ustedes para que, bueno, puedan ir siguiendo. Un segundo. Puedan ir siguiendo la presentación que he preparado y que lleva por título Turismo halal y Muslim friendly, principales retos y oportunidades. Comparto pantalla. Un segundo. Bien, como les decía hace escasos segundos, la presentación lleva por título Turismo halal y Muslim friendly, principales retos y oportunidades. Obviamente, hemos de comenzar definiendo qué es halal y qué no lo es. Bien, decirles que halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes en tanto en cuanto es ético, saludable o no abusivo. Decirles que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes y por lo tanto es bastante más sencillo entrar a ver o enumerar qué es aquello que les está prohibido antes de intentar, pues, enumerar todo aquello que les está permitido, todo aquello que es halal, puesto que la inmensa mayoría de las cosas lo son. Decirles que también en el Corán aparece recogido otro término que viene, digamos, a definir justamente lo contrario, es decir, engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes, en la medida en que hace referencia a todo aquello que es dañino, no es ético o es abusivo. Este otro concepto, este otro término es el de haram. Y como les digo, hace referencia a todo aquello que les está prohibido a los musulmanes. Y halal hace referencia a lo lícito, a lo que les está permitido. Haram, digamos que engloba justamente lo contrario, es decir, define aquello que les está prohibido. Bien, según la ley islámica, según la Sharia, hay una serie de sustancias con las que los musulmanes no pueden entrar en contacto y que tampoco pueden ingerir en ningún caso, ¿de acuerdo? Es decir, hay toda una relación de alimentos, hay toda una relación de sustancias que los musulmanes, ya digo, en ningún caso pueden ingerir y con las que tampoco en principio pueden entrar en contacto. Bien, estas sustancias o estos alimentos que están catalogados, tipificados o clasificados como haram son la carne del animal hallado muerto o que no ha sido sacrificado convenientemente, la carne de cerdo y sus derivados, la sangre procedente de cualquier animal, cualquier sustancia intoxicante o embriagante, la carne procedente de animales que restan o se entierran. Digamos que hay una relación, ya digo, de alimentos, de sustancias que los musulmanes no pueden ingerir y con las que tampoco pueden entrar en contacto. Y también para que lo sepan, el Islam, la ley islámica, prohíbe a los musulmanes también una serie de prácticas, como son la usura en el juego, la especulación abusiva, las apuestas en el juego, la usura o la especulación abusiva. Bien, una vez que tenemos claro qué es halal y qué no lo es importante que tengamos en cuenta que estos dos términos, estos dos conceptos le vienen a decir al individuo musulmán qué puede hacer y qué no. Y por lo tanto viene también a definir en buena medida qué pueden comprar y qué no. Es decir, viene a determinar hasta cierto punto sus patrones de consumo. Bien, una vez que tenemos también esto claro y ya yendo al ámbito del turismo, decirles que en este campo, en el ámbito del turismo, dentro del sector del turismo, tenemos otro término que es el de Muslim friendly, ¿de acuerdo? Y este término, digamos que se ha desarrollado para, entre otras cosas, permitir que en contextos no islámicos, es decir, en países que no son de mayoría musulmana, los establecimientos turísticos puedan hacer o acometer una serie de cambios para adaptar su oferta y que ésta pueda ser, si no halal, que viene a ser algo más restrictivo, sí que pueda ser Muslim friendly y esto posibilite al empresario del sector también capitalizar hasta cierto punto las oportunidades que brinda este gran mercado y que vamos a ver a continuación. De tal modo que tenemos por un lado halal y haram, halal lo lícito, haram lo que es ilícito, y por otro lado, y se circunscribe única y exclusivamente al ámbito del turismo, tenemos otro término, otro concepto que es el de Muslim friendly. Y al final, como les decía, Muslim friendly es una manera de permitir
a las empresas del sector turístico, a los empresarios del sector turístico, a los establecimientos turísticos, el poder, hasta cierto punto, llevar a cabo una serie de adaptaciones dentro de sus establecimientos o en su oferta para que ésta pueda ser, ya digo, si no halal, que es bastante más exigente, sí Muslim friendly, y que esto también permita al empresario pues, el beneficiarse de este gran mercado. Bien, una vez que tenemos también meridianamente claro qué es Muslim friendly y por qué se ha venido, digamos, a desarrollar este término o concepto dentro del ámbito del turismo, algo importante que tenemos también que entender y que asumir es que este es un mercado que está regulado, ¿de acuerdo? Tenemos 3 tipos, ¿vale?, de organismos regulatorios. En primer lugar, tenemos las entidades de estandarización halal de los países de mayoría musulmana, que son, digamos, los organismos encargados de regular este mercado dentro de sus respectivos territorios. Es decir, son las entidades encargadas de desarrollar los estándares, de definir las reglas de juego, de establecer los requisitos, ¿de acuerdo? Bien, en segundo lugar, y también dentro de los países de mayoría musulmana, tenemos los organismos de acreditación halal, que son las entidades encargadas de verificar que las entidades de certificación halal, que los organismos de certificación halal, cuentan o tienen las competencias técnicas y religiosas necesarias para poder certificar empresas con arreglo a la norma halal de referencia de su país de origen. Es decir, son las entidades encargadas de auditar a las entidades o a los organismos, en este caso, de certificación halal. ¿Para qué? Para garantizar que éstas están en disposición de poder certificar empresas, ya sea para producir bienes o prestar servicios, ¿de acuerdo?, con arreglo a la norma de referencia que regula este mercado dentro de sus respectivos países. Y por último, tenemos las entidades de certificación halal, que son, digamos, los organismos encargados de auditar a las empresas que quieren en un momento determinado vender una serie de bienes o prestar una serie de servicios a los consumidores musulmanes. Es decir, quieren vender alimentos, cosméticos, fármacos, bienes de consumo a musulmanes o exportar estos bienes de consumo a países de mayoría musulmana, o quieren en un momento determinado también prestar una serie de servicios a estos individuos, ¿de acuerdo?, a los individuos musulmanes, ¿no?, a la población musulmana, al cliente musulmán. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hay un marco normativo, ¿de acuerdo? Y tenemos que seguir, como veremos en otra ocasión, pues una serie de procedimientos para obtener la certificación halal o Muslim friendly en función de si podemos o no cumplir con lo que establece halal. Ya digo, Muslim friendly lo que te posibilita es, pues eso, poder en un momento determinado llevar a cabo una serie de adaptaciones de tu oferta o de tu establecimiento para poder ofrecer, pues eso, una serie de servicios turísticos aptos para el consumo del turista musulmán, pero no es halal, ¿de acuerdo? Y en ocasiones hay empresas que, bueno, tienen difícil en un momento dado el poder obtener directamente la certificación halal, que también se puede obtener para establecimientos turísticos. Pero, ya digo, en contextos no islámicos, en países que no son de mayoría musulmana, pues se ha desarrollado esta otra posibilidad, una alternativa que viene un poco a flexibilizar todo esto y que permite al final al empresario poder llevar a cabo una serie de cambios que sí que puede, digamos, acometer, y gracias a ello, pues poder en un momento determinado posicionarse como, digamos, una empresa Muslim friendly y con ello pues atraer turistas musulmanes y capitalizar pues todas estas oportunidades. Pero ya digo, todo esto está regulado y como habéis visto tenemos 3 tipos de organismos, ¿no? Lo repito para que nos quede a todos claro. En los países de mayoría musulmana tenemos entidades de estandarización, hacen las normas, establecen las reglas del juego, fijan los requisitos que han de cumplir las empresas para poder, digamos, hacer negocios dentro de este mercado. Y tenemos también las entidades de acreditación, que se encargan de auditar, pero no a las empresas, sino a las entidades de certificación halal para garantizar que éstas pues, están en disposición de poder certificar empresas con arreglo a lo que establecen las normas que regulan este mercado dentro de estos países de mayoría musulmana. Y luego, fuera de los países de mayoría musulmana,
tenemos las entidades de certificación halal, ¿de acuerdo? Son organismos privados, son empresas privadas, son como SGS o Bureau Veritas y se encargan, pues eso, de auditar empresas para, en un momento determinado, garantizar que éstas pues, están en disposición de producir una serie de bienes o prestar una serie de servicios con arreglo a la norma de referencia de este mercado. Dicho esto, decirles que en nuestro planeta en estos momentos hay más de 400 entidades de certificación halal, que certifican halal, obviamente, en el ámbito del turismo y también Muslim Friendly. ¿Qué ocurre? Que en Latinoamérica no hay prácticamente entidades. Son muy pocas y además son muy pocas las que tienen todas y cada una de las acreditaciones o reconocimientos de los países de mayoría musulmana, porque la entidad, es decir, la empresa que se quiera certificar halal o Muslim Friendly, tiene que hacerlo de la mano de una entidad de certificación halal o Muslim Friendly que tenga estas acreditaciones, que tenga estos reconocimientos de los países de mayoría musulmana. ¿Para qué? Para que ese certificado tenga validez. Es decir, si nos certificamos con cualquier entidad y no verificamos previamente si esta está o no acreditada por los países de mayoría musulmana, ese certificado no nos va a ser de utilidad, ¿de acuerdo? Porque el musulmán busca garantías y los operadores lo que buscan son establecimientos turísticos que estén certificados o bajo el paraguas de la certificación de una entidad que esté acreditada o reconocida por las autoridades halal, en este caso por las entidades de acreditación halal de estos países de mayoría musulmana. Dicho esto, y siguiendo con la presentación, ahora vamos a entrar a ver un poco cuáles son los factores que están en la actualidad impulsando el crecimiento y el desarrollo de este mercado. Bien, dentro del mercado halal o dentro del mundo musulmán tenemos tres drivers, tenemos tres factores que explican el crecimiento y el éxito de este mercado. En primer lugar, tenemos un factor que es demográfico. En el planeta, en estos momentos, hay 1.800 millones de musulmanes. Representan aproximadamente el 25% de la población mundial. Y según las últimas estimaciones, para el año 2030, este segmento poblacional rondará los 2.200 millones y representará cerca de un 30% de la población mundial. Por lo tanto, tenemos un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Bien, dicho esto, también en relación a este factor, es importante destruir, como digo yo, una serie de mitos. Es decir, cuando hablamos del mercado halal o hablamos del mercado Muslim Friendly, no estamos hablando única y exclusivamente del mundo árabe. Estamos hablando del mundo musulmán y, por lo tanto, de 1.800 millones de personas, del 25% de la población mundial, de 57 países de mayoría musulmana. Es decir, no nos estamos circunscribiendo desde el punto de vista geográfico a lo que son los países árabes, del norte de África y de Oriente Medio. Estamos hablando también de los países del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia o Singapur, de los países de Asia Central, todos los TANES, todas las repúblicas socialistas soviéticas son también países de mayoría musulmana, de los países del Sahel, en África, de Turquía, de Pakistán. Es decir, estamos hablando de un mercado mucho más amplio. ¿De acuerdo? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque normalmente tendemos a asociar lo que es halal a solo con la alimentación y en concreto con lo que es el sacrificio ritual, es decir, con el mundo de la carne, y B, con la población árabe, con los países árabes, con el mundo árabe. Cuando esto es muchísimo más amplio. Va más allá de la alimentación y lo veremos y engloba el sector del turismo y además va más allá, digamos, del mundo árabe. Estamos hablando, ya digo, del 25% de la población mundial, de 57 países de mayoría musulmana, de 1.800 millones de personas o potenciales clientes, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver aquí, ya digo, podemos destruir algunos mitos. Este es el primero de ellos. El segundo es el que tiene que ver también con dónde reside, y lo podemos ver aquí, la mayoría de la población musulmana. Si nos fijamos bien, ya digo, si yo lo hubiese preguntado antes de mostrarles esta diapositiva, seguramente muchos de ustedes, por desconocimiento, me hubiesen dicho que la inmensa mayoría de la población musulmana pues reside en los países árabes, ¿no? Y como ven, nada más lejos de la realidad. De los 1.800 millones de musulmanes que hay en el mundo, en torno a unos 1.000 millones residen en la región de Asia-Pacífico, en países como Indonesia, Malasia o Singapur, ¿de acuerdo? Tan solo residen en torno a unos 330, 350 millones de musulmanes en la parte de Oriente Medio y el norte de África, ¿vale? Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Ya digo, los países árabes son todos
países de mayoría musulmana. Pero es verdad que también hay minorías en estos países. Hay drusos, hay cristianos marronitas, hay coptos, es decir, no todos los árabes son musulmanes, aunque el 99% de ellos lo sean. Y no viven en estos países el grueso de la población musulmana. El grueso de la población musulmana vive un poquito más lejos, vive en la parte de Asia-Pacífico. Y el último punto, y que también quiero resaltar, es que, bueno, para capitalizar las oportunidades que ofrece este mercado, para aprovecharlas, no tenemos que pensar única y exclusivamente en estos países, porque también hay países que, sin ser de mayoría musulmana, cuentan con una población musulmana significativa. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a países como Estados Unidos, donde hay 20 millones de musulmanes, la Unión Europea, donde hay 60 millones de musulmanes, India, que sin ser un país de mayoría musulmana, es el segundo país del mundo que alberga un mayor número de musulmanes, con 120 millones. Lo digo porque los musulmanes son los que buscan, son los que demandan este tipo de servicios. Entonces, sí, qué bueno que podemos desembarcar en un momento determinado en Oriente Medio y desarrollar una estrategia para atraer turistas árabes, pero podemos también traer turistas del sudeste asiático o de Asia Central o incluso de estos otros mercados que conocemos mejor, pero en donde también empieza a haber una población musulmana significativa con un poder adquisitivo hasta cierto punto atractivo y que puede pensar en Colombia y en concreto en Bogotá como destino para sus próximas vacaciones o para ir a celebrar en un momento determinado una boda o para poder hacer un congreso, ¿no? El turismo MICE, etcétera. Este es un mercado, como ven, inabarcable. Estamos hablando del 25% de la población mundial. De ahí que nadie se quiera perder la fiesta. Estamos hablando de un cuarto de la población mundial. En Latinoamérica esto no ha tenido prácticamente desarrollo porque estamos, por decirlo de algún modo, lejos de todo lo que es este mundo. Pero veremos ahora ejemplos de países que están empezando a adoptar medidas, a definir estrategias para también beneficiarse de este turismo. ¿De acuerdo? Bien, este es el primer factor, demográfico, dividendo demográfico. Estamos hablando de una población en crecimiento y amplia. Segundo factor, y que es muy importante, y que también explica el boom que está viviendo el mercado halal, es el que tiene que ver con el crecimiento económico que vienen experimentando los países de mayoría musulmana. Cuando nosotros nos aproximamos al mundo musulmán, a los 57 países de mayoría musulmana que hay en nuestro planeta, lo que descubrimos es que estamos hablando fundamentalmente de mercados emergentes, de países que vienen registrando fuertes tasas de crecimiento, en muchos casos próximas a los 2 dígitos. Si nos fijamos en esta diapositiva, a la derecha hay un pequeño gráfico en donde podemos ver cuál ha sido el crecimiento medio de la economía mundial en estos últimos años y vemos hasta la llegada de la pandemia y vemos que en ningún caso el crecimiento medio de la economía mundial rebasó el 4%, ¿de acuerdo? Son las barras del gráfico y luego vemos que hay una curva. En esta curva describe el crecimiento medio de los 57 países de mayoría musulmana que hay en estos momentos en nuestro planeta. El crecimiento medio de los países que forman parte de la OIC, es la Organización para la Cooperación Islámica, que es un organismo supranacional que aglutina a los 57 países de mayoría musulmana que hay en estos momentos en nuestro planeta. Bien, si se fijan en este gráfico verán que este conjunto de países de mayoría musulmana han venido creciendo sistemáticamente por encima de la media mundial y en algunos años a cifras, como les decía, próximas a los 2 dígitos, al 8, al 9%. Claro, esto es fundamental porque este crecimiento económico está empoderando a los individuos musulmanes, está empoderando a la población musulmana. Y esta población musulmana empieza, digamos, a tener hasta cierto punto patrones de consumo que se aproximan a los occidentales. La mujer se empieza a incorporar al mercado laboral, son personas que quieren viajar, que quieren conocer el mundo, que quieren tener distintas o diferentes experiencias y esto obviamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque esta población, ya digo, reside fundamentalmente en países emergentes, en países dinámicos desde el punto de vista económico y esto está empoderando a sus poblaciones, está empoderando al individuo, al turista, al consumidor musulmán. Y esto les está llevando a poder comprar más o a comprar distintos bienes, a demandar nuevos servicios y obviamente entre esos servicios pues están los servicios turísticos, ¿no? Son personas que quieren viajar, que quieren conocer nuevos países, nuevas realidades y esto es algo que tenemos que en un momento determinado saber aprovechar. Bien, hace lo mismo, es decir, ese crecimiento económico, como les decía hace escasos segundos, está llevando a la población musulmana
a empoderarse. Es decir, está haciendo que los musulmanes de los países de mayoría musulmana y de aquellos que sin ser de mayoría musulmana cuentan con una población musulmana significativa, llevando a estas personas, a estos individuos, a tener un mayor poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Y en esta diapositiva lo que podemos ver son, por un lado, cuáles son los países de mayoría musulmana que en estos momentos tienen un mayor Producto Interior Bruto y cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Tenemos aquí dos clasificaciones, dos rankings. En el de la izquierda, y nuevamente si yo les hubiese preguntado hace escasos segundos que me dijesen cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto, pues seguramente ustedes, y también por desconocimiento, me hubiesen hablado de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, etc. Como pueden ver, en la actualidad, Indonesia y Turquía son los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto. Es verdad que en tercera posición ya aparece Arabia Saudí, ya aparece un país del Consejo de Cooperación del Golfo, de la península arábiga, pero vemos que en el ranking hay países de distintas regiones del mundo. Hay países del sudeste asiático, como Indonesia o Malasia, hay países de Asia Central, como Kazajistán, hay países del África Negra, como Nigeria, que es otro país de mayoría musulmana. Ya digo, este mercado es muy amplio y va más allá del mundo árabe, va más allá del norte de África y de Oriente Medio. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente. Ahora bien, cuando vamos a ver, y esto también es muy importante tenerlo en consideración, cuando vamos a ver cuáles son los países de mayoría musulmana, que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita, aquí sí que vemos que el ranking lo lideran prácticamente en solitario países árabes y países en concreto del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿de acuerdo? De la península arábiga. Vemos que Qatar es el país de mayoría musulmana que tiene en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto per cápita, seguido de Emiratos Árabes Unidos, se nos cuela Brunei, que es también un país del sudeste asiático, pequeño, pero con un Producto Interior Bruto per cápita importante, porque es también un país petrolero, pero ya luego aparecen Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, Omán, es decir, casi todas las posiciones de salida, los primeros puestos los ocupan países de mayoría musulmana, obviamente, pero países, como ven, del Consejo de Cooperación del Golfo, países árabes, países de la península arábiga. Para que lo sepan, Qatar y Emiratos Árabes Unidos figuran entre los países del mundo que tienen en la actualidad un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Es decir, son países, estos de esta parte del mundo, donde yo me encuentro, que tienen un poder adquisitivo muy elevado. Entonces, esto los hace muy interesantes. Y ahí que muchas de las estrategias que desarrollan gobiernos, instituciones, empresas para abordar esta realidad, para intentar capitalizar estas oportunidades, digamos, empiecen por lo que es la península arábiga. Pero, como ven, va más allá. Es decir, podemos desarrollar estrategias para beneficiarnos de este turismo proveniente del Consejo de Cooperación del Golfo, sabiendo que los turistas procedentes de Qatar, Emiratos, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, Omán, son todos ellos, o casi todos ellos, turistas con un alto poder adquisitivo, pero podemos también hacer ese mismo desarrollo a posteriori en otra parte del mundo, en donde, por cierto, también hay algunos países de mayoría musulmana o una población musulmana significativa, en donde, bueno, los individuos musulmanes tienen pues un poder adquisitivo relevante, ¿de acuerdo? Y bien, el último factor, el tercero, que es el que nos falta por abordar, por ver, es también hasta cierto punto resultado de lo que acabamos de ver, de este segundo factor, de ese crecimiento económico que vienen, digamos, experimentando los países de mayoría musulmana. Aquí pueden ver una diapositiva que he extraído del informe de una consultora anglosajona de EY, en donde, digamos, nos explican cómo se va a distribuir la clase media a lo largo y ancho del mundo en las próximas décadas. ¿De acuerdo? Entendiendo por clase media personas que tienen ingresos diarios entre 10 y 100 dólares. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Lo que nos dice es muy sencillo. Es algo muy sencillo, es bastante fácil de entender. Lo que nos dice es que, por ejemplo, si en el año 2009 el 36% de la clase media mundial se concentraba en Europa, para el año 2030 tan solo el 14% de la clase media mundial seguirá residiendo en el continente europeo. Esto, para los que somos europeos, como en mi caso, pues es algo a tener en cuenta, porque viene poco menos que a decirnos que somos pues, los grandes perdedores de la globalización. Pero claro, no nos vamos a quedar con un discurso derrotista, y lo que tenemos que hacer es reaccionar y ver dónde van a emerger
esas clases medias que van a ir ganando, en principio, el poder adquisitivo que nosotros vamos a ir perdiendo. Porque si nos fijamos en América Central y del Sur, pues vemos que va a pasar algo parecido. Y en América del Norte, 3/4 partes de lo mismo. Entonces, lo que tenemos que intentar es ver dónde van a aparecer, ya digo, esas clases medias que van a ir ganando progresivamente poder adquisitivo, ¿no? El que nosotros en principio vamos a ir perdiendo. Y lo que nos dice este estudio es que en el año 2030 el 66%, y no está tan lejos el año 2030, está en el año 2022, en el año 2030 el 66% de la clase media en el mundo se va a concentrar en la región de Asia-Pacífico, donde hemos visto que ya hay más de 1.000 millones de musulmanes residiendo. Y claro, todo esto hay que tenerlo muy presente a la hora de definir estrategias, sobre todo estrategias de futuro, ¿no? Es decir, para hacer apuestas, pues claro, ustedes ya tienen, digamos, sus mercados tradicionales y no tienen que renunciar a ellos. Ahí sigue habiendo oportunidades. Ahora bien, también tenemos que pensar con una mirada de medio y largo plazo. Y ahí es donde nos vamos a topar con esta realidad. Y sí, Colombia y Latinoamérica, Colombia, Bogotá, pues están, digamos, un poco lejos de lo que es la región o las regiones donde residen los musulmanes, pero por suerte empieza a haber conectividad aérea y además interés por conocer, digamos, Latinoamérica, que es una región hasta cierto punto desconocida para la población musulmana, ¿no? Entonces, el hecho de que empiece a haber conexiones, que empiece a haber más vuelos, el hecho de que empiece a haber interés en el mundo musulmán por Latinoamérica, pues es algo que debemos aprovechar y que podemos llegar a capitalizar. Pero ya ven, hay 3 factores, los acabamos de ver, y estos son, digamos, los que vienen un poco a explicar este boom y que justifican hasta cierto punto pues toda esta estrategia que comentábamos minutos atrás y que nos ha de hacer ver pues que aquí tenemos una oportunidad muy importante y que si somos capaces de llevar a cabo pues una serie de adaptaciones o cambios, pues vamos a poder beneficiarnos en el corto, medio y largo plazo de este gran mercado. Bien, hablando del mercado halal y antes de entrar a hablar del mercado, digamos, del turismo halal o Muslim friendly propiamente dicho, que es lo que nos ha traído hoy aquí, yo quiero mostrarles una radiografía de lo que es el mercado halal, ¿no? Porque hablamos del mercado halal y normalmente, ya digo, las personas suelen asociarlo con la carne, con los alimentos, pero como pueden ver aquí, este es un mercado que va más allá de la alimentación. Es decir, hay otros muchos sectores en donde, digamos, podemos aprovechar oportunidades de negocio de la mano de la certificación halal. Bueno, como ven, sí, está el sector de la alimentación, es un sector muy grande, muy potente. En el año 2021, como pueden ver aquí, es un sector que movilizó 1,2 trillions de dólares, son billones, digamos, nuestros, 1,2 billones de dólares, pero más allá de lo que son alimentos y bebidas, pues vemos que hay otros muchos sectores como el de la cosmética o los fármacos, sin salirnos de lo que es el mundo de los bienes de consumo, pero en el ámbito de los servicios, pues vemos también que hay oportunidades y uno de los sectores, digamos, a resaltar o a tener en cuenta, pues es el del turismo halal o Muslim friendly, ¿no? Y vemos además que en el año 2021, pues este segmento, este sector movió 102.000 millones de dólares. Es decir, los musulmanes en el año 2021 destinaron 102.000 millones de dólares a hacer turismo. Claro, son, como ven, cifras post-pandemia. De hecho, tengo otra diapositiva para que puedan ver cuáles son, digamos, las proyecciones para el año 2025. Y aquí, si nos centramos en el sector del turismo halal o Muslim friendly, pues vemos que vamos a crecer y de manera significativa, y en el año 2025 pues se estima que la población musulmana en el mundo va a destinar pues en torno a unos 189.000 millones de dólares a hacer turismo. Si nos fijamos además en el resto de sectores, vemos que ocurre algo parecido, es que todos y cada uno van a seguir, digamos, creciendo, van también a crecer, ¿no? Y bueno, claro, esto se explica por estos factores que acabamos de ver, ¿no? Son esos 3 factores los que están detrás, digamos, de este crecimiento, y ya no solo del crecimiento, digamos, del sector de la alimentación halal, que ya digo, es el sector más conocido y uno de los más potentes, sino de otros muchos, entre los cuales se encuentra el del turismo halal o Muslim friendly. Dicho esto, y entrando ya de lleno a ver lo que es
el sector del turismo halal o Muslim friendly propiamente dicho, bueno, arrancar con algo que les acabo de mencionar, ¿no? Veíamos los datos hace escasos segundos, en el año 2020-2021, los últimos datos disponibles, pues eso, la población musulmana destinó 102.000 millones de dólares a hacer turismo. Eso representó, para que lo puedan poner en contexto, aproximadamente el 11,6% del gasto total hecho en turismo ese año. Son datos, ya digo, de pandemia o post-pandemia. Y algo importante y que muchas personas desconocen es que, bueno, si nosotros comparamos el gasto efectuado en turismo por parte de la población musulmana con el gasto efectuado en este mismo rubro, es decir, en turismo, por los nacionales de países como Estados Unidos, Japón o Rusia, pues nos encontramos ante, si no el sector de turismo más grande e importante del mundo, sí ante uno de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, estas cifras que ven aquí, en donde el mercado global musulmán aparece en primera posición, son datos post-pandemia, de la pandemia o del final de la pandemia. Antes de la pandemia, porque también tengo esos datos, era el segundo, es decir, el principal mercado turístico era el chino, es decir, los chinos gastaban hasta la llegada de la pandemia más dinero que los musulmanes en turismo. Pero ahora, con los últimos datos disponibles, digamos que la población musulmana, que el mercado musulmán, pues se ha puesto en primer lugar. Además, no tenemos datos para China, no los han compartido estos últimos años con la Organización Mundial del Turismo, que es quien, digamos, facilita muchas veces este tipo de datos. Entonces, tampoco sabemos si han podido viajar o no, aunque lo dudamos porque con las restricciones que han tenido y que siguen teniendo, por desgracia, pues es raro o difícil que puedan, digamos, en un momento determinado hacer turismo, volar, desplazarse, etcétera, ¿no? Y algo que explica un poco todo esto y que es importante tener en cuenta y que viene un poco a darnos una idea de cómo está creciendo y desarrollándose el sector del turismo halal o Muslim friendly, es que, bueno, 4 de los 5 aeropuertos con mayor crecimiento están en países de mayoría musulmana, en países de la OIC. Si nos fijamos, quitando el aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur, el resto de los aeropuertos que más crecen en lo que a tráfico de pasajeros respecta son todos aeropuertos de países de mayoría musulmana. Está el aeropuerto de Estambul, además Turquía acaba de inaugurar un nuevo aeropuerto, dejando el de Ataturk, digamos, como un aeropuerto secundario, un aeropuerto fabuloso que opera Turkish Airlines. Tenemos obviamente el aeropuerto de Dubái, que es uno de los más transitados del mundo, aquí en Emiratos Árabes Unidos. Tenemos en el sudeste asiático también pues, los aeropuertos de Kuala Lumpur en Malasia y de Yakarta en Indonesia. Bien, para que también lo sepan y lo puedan, digamos, apreciar, lo puedan consultar, bueno, pues aquí tienen también un ranking en donde podemos ver cuál ha sido el gasto efectuado en turismo halal por los nacionales de distintos países de mayoría musulmana, ¿no? Nuevamente, datos de 2020, hasta la llegada del COVID, Arabia Saudí era el país que lideraba este ranking, ahora es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos hizo muy bien las cosas y aquí enseguida llegamos al 80-90% de la población vacunada y entonces empezamos a viajar, a movernos, a recibir turistas. Hay una serie de protocolos para poder visitar el país muy seguros y la verdad que ha sido un éxito y de ahí que, bueno, pues yo creo que Emiratos, fruto de ese buen trabajo, pues se haya convertido en el país que más recursos destina en estos momentos o destinaba en el año 2020-2021 a hacer turismo, ¿no? Y vemos que, bueno, pues los emiratíes en ese año pues destinaron 15.000 millones de dólares a hacer turismo, ¿no? Seguido de cataríes, sauditas, kuwaitíes. Vemos que aquí nuevamente los países del Consejo de Operación del Golfo pues lideran el ranking, pero que detrás de esto pues ya aparecen, digamos, los nacionales de otros países de mayoría musulmana que se encuentran en otras regiones del mundo, ¿no? Podemos ver Nigeria, Malasia, Indonesia, Turquía o Pakistán, ¿no? Bien, vamos a ver ahora
algunos ejemplos o casos de éxito, ¿no? En distintos ámbitos del sector turístico, ¿no? Y yo, bueno, pues he titulado esta diapositiva Principales actores porque vienen un poco a liderar este mercado, ¿no? Bueno, las aerolíneas, las hemos mencionado, conocidas por todos, son algunas de las mejores aerolíneas del mundo. Aquí en Emiratos Árabes Unidos tenemos Emirates, tenemos Etihad, Qatar tiene Qatar Airways, los turcos tienen Turkish Airlines, es decir, podríamos hablar de más aerolíneas, pero las aerolíneas de algunos de estos países de mayoría musulmana, en particular las aerolíneas de los países árabes del Consejo de Operación del Golfo, que son aerolíneas de bandera, aerolíneas punteras que conectan, digamos, las principales ciudades de estos países, aquí en la península arábiga, pues prácticamente con todas y cada una de las grandes ciudades que hay en el mundo, ¿no? Después, en el ámbito, digamos, de los hoteles, hablar de algunos desarrollos, por ejemplo, de Saza Hotels, que seguramente a muchos de ustedes no les suena, pero si les hablo de Kempinski, seguramente sí que les suene más. Y bueno, Saza Hotels es el brazo de Kempinski para, digamos, desarrollar hoteles de 4 y 5 estrellas halal. Estos sí que son halal 100%, es decir, dentro de estos hoteles, dentro de estos establecimientos no hay alcohol, no hay cerdo, no hay casinos, hay una serie de servicios pensados para el turista musulmán. Están, digamos, abriendo bastantes hoteles dentro de los países de mayoría musulmana, pero también han empezado a abrir Saza Hotels en Europa, en Francia, en Reino Unido, ahora están abriendo en España, porque bueno, son países que tienen ya una población musulmana significativa y que reciben muchos turistas musulmanes, ¿no? Todos los años. Entonces, bueno, podemos hablar, ya digo, de cadenas hoteleras que están empezando incluso eso, a construir o a operar, pues, establecimientos hoteleros halal, ¿no? Obviamente hay muchos más hoteles y algunos, digamos, que no son 100% halal y por lo tanto no cuentan con esta certificación, sino que cuentan con la Muslim Friendly, que ya digo, permite un mayor grado de flexibilidad, ¿no? Y luego, bueno, en el ámbito de los turoperadores, de la turoperación, pues tenemos una serie de plataformas que utilizan, más allá de las agencias de viaje, digamos, tradicionales de sus países de origen, pues tenemos unas plataformas globales que utilizan los turistas musulmanes para, digamos, reservar sus vuelos, comprar sus billetes de avión, de tren, de lo que corresponda, también para hacer reservas en hoteles. Y bueno, hay bastantes, las más conocidas son Halal Booking, Halal Trip, Ir Halal, es decir, hay 4 o 5, digamos, plataformas globales. Estas dos que menciono aquí son las más conocidas, las más potentes, las más importantes. Les invito a que visiten sus webs para que vean un poco cuál es la oferta que hay en el mundo, porque, bueno, tienen hoteles en muchísimos países, tienen también, muchos de ellos son hoteles de países de mayoría musulmana, en donde todo en principio es halal by default, por definición, pero también tienen hoteles como Irán y es un número para nada desdeñable en países que no son de mayoría musulmana. Les invito, ya digo, encarecidamente a que visiten estas webs, lo ponen en Google, Halal Booking o Halal Trip, y verán, bueno, pues el desarrollo que han hecho estas plataformas y lo potentes que son. Y luego, bueno, hablando de destinos, ¿no? Y claro, aquí digamos que he traído a colación 3 ejemplos, ¿no? Pero 2 de ellos a nosotros vamos a decir que no nos son de interés o no son relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque claro, que países de mayoría musulmana como Malasia o Turquía lleven a cabo estrategias o pongan en marcha medidas, iniciativas para atraer más turistas musulmanes, cuando todo en sus países en principio es halal por definición, sobre todo en Turquía, en Malasia hay también minorías, hay una población china importante que obviamente no es musulmana y bueno, ahí digamos que nuevamente cohabitan, ¿no? Convive la oferta halal con la que no lo es, pero a mí me gusta siempre traer a colación el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Porque además es un país, digamos, ¿cómo decirlo? Pionero en todo esto, ¿no? Fueron de los primeros en hacer un desarrollo país para, digamos, dotarse, ¿no?
de una oferta turística halal o muslim friendly y con ello poder atraer turistas musulmanes, ¿no? Y Nueva Zelanda es un país que es, digamos, que no es de mayoría musulmana, ¿no? Es decir, es un país en donde no hay prácticamente musulmanes, ¿no? Pero claro, hace ya bastantes años ellos que hicieron, pues algo muy sencillo, el ministro de Turismo de Nueva Zelanda, neozelandés, de hace ya algunos años, pues dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos a 5 o 7 horas en avión? Y descubrió que lo que tenían eran países de mayoría musulmana. Entonces, bueno, pues pusieron en marcha un montón de medidas para atraer turistas de estos países, ¿no? Y empezaron pues a construir mezquitas, a construir museos de arte islámico, a crear líneas para ayudar a las empresas del sector a certificarse halal o muslim friendly. Bueno, digamos que empezaron a crear productos, a crear rutas, estrategias y les ha ido francamente bien. En Europa podríamos hablar de lo que ha hecho mi país, que es España, y que ha hecho grandes cosas en este campo. También es verdad que nosotros sí que tenemos algo con lo que cautivar a la población musulmana, que es todo el patrimonio andalusí, ¿no? La mezquita de Córdoba, la Alhambra, etcétera, ¿no? Y también es verdad que estamos relativamente cerca de los países del norte de África y a 6-7 horas de Oriente Medio, ¿no? Entonces esto también nos da cierta ventaja, ¿no? Pero son muchos ya los países que han, digamos, hecho desarrollos en este ámbito para, ya digo, atraer este tipo de turista que cada vez tiene mayor poder adquisitivo y que está dispuesto a subirse a un avión y hacerse 9, 10 o 20 horas si fuesen necesarias para en un momento determinado pues descubrir una nueva realidad, tener una experiencia diferente y ya digo, siempre y cuando puedan, pues eso, ¿no? Pasar unos días con unos mínimos, es decir, siempre y cuando tengan a su disposición pues una oferta que sea, digamos, halal o muslim friendly, que les posibilite, digamos, pues tener una experiencia lo más placentera posible, ¿no? Y esto, claro, es lo que motiva, ¿no? O lleva a muchos musulmanes a decantarse por un destino u otro, ¿no? Nosotros tenemos encuestas y visto que en el 67% de los casos, pues los turistas musulmanes dicen que a la hora de elegir destino, una de las primeras cosas que tienen en cuenta o lo más importante es el poder, digamos, alimentarse correctamente, ¿no? El poder tener acceso a alimentos halal, ¿no? Que haya restaurantes, que haya hoteles, que tengan este tipo de alimentos para que puedan, digamos, comer 3 veces al día con normalidad, ¿no? Y no se tengan que llevar comida envasada al vacío o tener que pegarse o pasarse pues X días donde sea comiendo alimentos que, digamos, son halal por definición, que no requieren de la certificación, frutas, verduras, hortalizas, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando uno viaja, pues quiere descubrir la gastronomía del lugar, ¿no? Forma parte de la experiencia turística y, claro, el hecho de que no haya alimentos halal disponibles, pues dificulta, ¿no? Que estos turistas puedan, digamos, viajar o que consideren nuestro país o nuestra ciudad como un destino atractivo, ¿no? Hay otras cosas que obviamente les mueven a la hora de elegir un destino u otro, pero es algo que, ya digo, veremos en otra ocasión, porque esto es bastante más denso, bastante más amplio, más técnico, todo lo que son los requisitos que hay que cumplir para poder ser halal o muslim friendly, pero la idea es poder desarrollar un curso para poder ver todo esto, también protocolos de actuación, ver un poco los perfiles de los distintos turistas musulmanes en función de su origen o procedencia, etcétera, ¿no? Pero esto es algo que les quería comentar en el día de hoy, que es importante también que tengan en cuenta desde el punto de vista del destino, del posicionamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, claro, la pregunta es, ¿qué ha hecho Colombia hasta la fecha, ¿no? Y lo decíamos hace no mucho, poca cosa. Y prueba de ello es que en el informe que elabora Mastercard con una institución con sede en Singapur, pues es un informe que se elabora anualmente, ya digo que patrocina Mastercard, pues en este informe tenemos todos los años un ranking en donde vienen por un lado los destinos más atractivos para los turistas musulmanes, pero son todos ellos destinos o países de mayoría musulmana, y por otro lado, que es lo que a nosotros nos interesa, este otro ranking en donde aparecen pues los países que no son de mayoría musulmana, pero que son, digamos, atractivos o más atractivos para el turista musulmán, ¿no? Y aquí tienen el ranking de este año pasado, de
de 2021. Como ven, son todos países que no son de mayoría musulmana, aunque puedan tener, digamos, una población musulmana significativa. Y como ven, pues Colombia no aparece por ningún lado, pero tampoco tenemos ningún otro país de Latinoamérica. España sí que está entre los 20 destinos más atractivos para los turistas musulmanes, pero por desgracia, pues Colombia no está, y esto pues es, digamos, algo que nos ha de hacer reflexionar y que pone de manifiesto pues que, bueno, no están considerando de momento viajar a Colombia, pero esto es algo que obviamente en un momento determinado se puede revertir. No es una situación, digamos, insalvable, ¿no? Se puede revertir y se pueden poner en marcha estrategias para posicionar nuestro establecimiento, digamos, nuestra ciudad, nuestro país como un destino turístico halal o muslim friendly, ¿no? Estos países que figuran aquí, Japón, Francia, España, son países que llevan años haciendo campañas, años haciendo desarrollos para atraer estos turistas, ¿de acuerdo? En Latinoamérica es un fenómeno, vamos a decirlo así, relativamente nuevo. En Colombia 3/4 partes de lo mismo. Hasta hace no mucho no había ni tan siquiera, digamos, empresas de alimentos certificadas halal. Ahora, por suerte, ya empieza a haber algunas, ¿no? Es decir, que es algo que se está empezando a impulsar, a desarrollar, y que, bueno, que las instituciones le están prestando atención y están empezando también, digamos, a movilizar recursos, a poner en marcha iniciativas para, digamos, en un momento determinado, pues posicionar a Bogotá, en este caso, a Colombia como país, como un destino, digamos, atractivo para este tipo de turistas, ¿no? Y bueno, Colombia, entre otras muchas cosas, ya es de por sí una potencia turística, por lo tanto tampoco habría que, digamos, reinventar la rueda. Es decir, es ya de por sí un país muy turístico, está entre los principales destinos turísticos en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, bueno, es algo, digamos, que viene un poco a complementar la oferta que ya tenemos y ampliarla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Colombia tenemos, digamos, elementos para poder articular en un momento determinado, en concreto en Bogotá, una oferta turística halal o muslim friendly, ¿no? Tenemos infraestructuras turísticas de primer orden, hoteles, tenemos gastronomía, restaurantes, tenemos ocio, tenemos, bueno, pues todo aquello que demanda el turista musulmán cuando viaja. Tenemos también, digamos, todo lo que es el patrimonio, etcétera. Entonces, todo esto, si se adapta, si se, digamos, se sabe utilizar y estructurar, pues se puede en un momento determinado orientar para que pueda servir de palanca y traer este tipo de turistas a Bogotá, a Colombia, ¿no? Y ahí, bueno, por ejemplo, la conectividad aérea pues es algo fundamental, ¿no? Y yo sé que hay negociaciones para que Emirates abra, digamos, una línea, ¿no? Haya una ruta. A la fecha vuela a Sao Paulo y a Ciudad de México, vuela a Ciudad de México con escala en Barcelona, y a Sao Paulo vuela, digamos, en vuelo directo. De ahí tiene un ramal a Buenos Aires, pero a veces lo ponen, a veces lo quitan, pero no hay más vuelos digamos, a Latinoamérica, ¿no? Entonces sé que en el caso de Colombia hay negociaciones, hay conversaciones para intentar que abra una ruta. Creo que Turkish Airlines ya vuela a Bogotá y es una magnífica noticia, pero lo que hay que intentar también desde ese punto de vista es facilitar, claro, el que las personas puedan, digamos, los turistas musulmanes en este caso, puedan visitar Colombia, puedan ir a Bogotá, y esto pues es un trabajo también de las instituciones, pero me consta que se está trabajando duro y que se están haciendo progresos, y que todo esto pues va a dar sus frutos y va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, ya sabemos que no es un país, digamos, con un patrimonio islámico, pero ya digo, se puede coger lo que hay, se puede adaptar, se puede orientar para que en un momento determinado pues la oferta sea también atractiva, ¿no? Para estos turistas, y consideren en un momento determinado Colombia, y en concreto Bogotá, como un destino, pues eso, ¿no? Atractivo para
para hacer turismo o para visitar. Y bueno, vamos a ir concluyendo, no quiero pegarme mucho tiempo hablando sin que haya, digamos, una interacción, prefiero que tengamos también un coloquio, un turno de preguntas para que me puedan formular aquellas cuestiones que estimen oportunas. Yo voy a estar encantado de poderles responder a sus preguntas y también las posibilidades de aclararles sus dudas. Y bueno, antes de finalizar o dar por terminada esta presentación, que no el webinar, porque ya digo, quiero que tengamos un turno de preguntas, pero antes de dar por terminada o terminar la presentación, pues he traído, digamos, algunos casos de éxito a colación, ¿no? He traído a colación algunos casos de éxito y son casos de éxito, por ejemplo, de España, ¿no? Que no es un país de mayoría musulmana, que tiene una oferta turística también de primer orden, que es famoso por el vino, es decir, por el alcohol, por el cerdo, por la fiesta, por todo aquello que, digamos, no es halal. Ya que tenemos el patrimonio islámico, andalusí, pero no es un país que las personas, digamos, tengan en mente, ¿no? O que se les venga a la mente cuando hablan de oferta, digamos, halal o islámica, ¿no? Es decir, es más bien todo lo contrario, ¿no? Y aún así, y sabiendo de la importancia de este mercado, pues se han hecho, digamos, desarrollos, campañas, se han adoptado medidas, se han puesto en marcha iniciativas para, digamos, que más allá de lo que es nuestra oferta tradicional, pues haya una complementaria para este tipo de turistas, ¿no? Y bueno, en España, si uno viaja a mi país, pues puede encontrar bastantes hoteles certificados halal, también Muslim friendly, entre ellos hoteles de lujo, gran lujo, como el hotel, por ejemplo, Mandarín en Barcelona, que está certificado. Puede encontrar también bastantes restaurantes, algunos de ellos también de lujo, con estrellas Michelin, como puede ser, por ejemplo, este de Nur, del chef Paco Morales, que tiene 2 estrellas Michelin. Hay incluso centros comerciales certificados Muslim friendly, porque, bueno, quieren hacerle ver al turista musulmán que si va a su superficie comercial, a su tienda o a su centro comercial, pues hay una sala para que hagan la oración, hay alimentos y bebidas halal disponibles o algún restaurante dentro de... Es decir, hay una serie de... Pues claro, un centro comercial, pues al final tiene que ver con otra serie de servicios, con la hospitalidad, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la alimentación, con bienes de consumo que tienen que ser, digamos, aptos para que los puedan consumir, y luego pues hay otras cuestiones que tienen que ver con, digamos, un protocolo de actuación, con la hospitalidad, con cómo tratamos o qué le ofrecemos a este tipo de turistas, ¿no? De ahí que haya también, pues eso, incluso centros comerciales o tiendas, como Carolina Herrera, por ejemplo, pues que o están certificadas Muslim Friendly o sin estar certificadas, como es el caso de Carolina Herrera, sí que tienen personal capacitado y cualificado para poder atender este tipo de turistas, ¿no? El caso de Carolina Herrera es muy curioso. Yo tuve la gran suerte de ser la persona en su día que impartiese los cursos a sus directivos y también a las personas que estaban al frente de sus principales tiendas en Europa, de sus flagships, para, bueno, que entendiesen un poco qué es lo que demandaba y quería este tipo de turistas, ¿no? Y claro, cuando me enseñaban ellos las cifras, es que en una de estas tiendas, que son un poco, pues eso, sus buques insignia, en la plaza del Vendôme, en París, en las zonas de lujo, ¿no? En París, en Londres, bueno, pues el turista musulmán representaba el 60, el 70% de sus ventas, ¿no? Claro, turistas son clientes muy importantes y no los querían perder y los querían, digamos, fidelizar, y para ello pues querían, digamos, intentar, ¿no? Ir un paso más allá o intentar darles un servicio diferente y que tuviese en cuenta pues sus gustos, sus necesidades y sus demandas, ¿no? Y bueno, con todo esto voy a dar por terminada la presentación. Como se imaginarán, esto es mucho más denso. Podríamos, solo en el ámbito de la certificación halal o Muslim friendly, pues habernos extendido horas, días, para ver todos los requisitos, las normas, los estándares, los protocolos de actuación, las festividades que hay dentro del mundo musulmán y cómo esto influye
a estos turistas a la hora de viajar, el tipo de perfil de turista, ¿no? En función de su procedencia u origen y el grado de religiosidad de los mismos. Es decir, esto es bastante más denso, bastante más complejo e interesante, pero bueno, la idea de hoy era darles una pincelada, una panorámica para que pudiesen, digamos, conocer algo más de este turismo y nada, ahora lo interesante es que, bueno, me puedan formular las preguntas que estimen oportunas. Yo voy a estar aquí el tiempo que sea necesario para poder, digamos, facilitarles la información que requieran. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Los casos de éxito, pues, totalmente aplicables para nuestro mercado. Tenemos una pregunta de David Morales, y David Morales nos dice que en cuanto a la prestación del servicio para musulmanes, ¿cuáles son los mitos y las verdades? ¿Puedes repetir, por favor? No escuché esto último, se entrecortó. Me dice que en cuanto a, ¿Sí? a la prestación del servicio para musulmanes, ¿cuáles son los mitos y verdades que existen? Mitos y verdades. Sí, en Bueno, cuanto a la prestación. entiendo que se refiere al grado de religiosidad del turista musulmán. Aquí varía en función del grado, varía en función del origen o procedencia. Es decir, los turistas, por ejemplo, de esta parte del mundo, de Oriente Medio, son bastante estrictos, son bastante exigentes, son bastante rigurosos. Sobre todo si son saudíes o cataríes. Si nos vamos a otras partes del mundo, a otros países, pues vemos que a lo mejor la población, digamos, es un poquito más flexible, relativiza más lo que tiene que ver con halal o con el ámbito, digamos, más religioso. Pero, digamos, verdades, las que les acabo de contar, y mitos, pues hombre, por ejemplo, la población más joven, sí que, digamos, cuando viaja y sobre todo a contextos no islámicos, pues sí que aprovecha a veces para hacer, por decirlo de algún modo, aquello que no pueden hacer en sus respectivos países. Pero estamos hablando de un turista, digamos, marginal, más residual, ¿no? Del grueso, ¿no? Incluso, pues eso, ¿no? Puedes verlos bebiendo bebidas alcohólicas o haciendo según qué cosas, pero porque están buscando un poco eso, ¿no? El salir de sus respectivos países donde todo esto está terminantemente prohibido y buscar esa aventura o esa experiencia, vamos a decirlo así, fuera de lo lícito para ellos en un país, pues, digamos, remoto. Pero yo no creo que eso sea, digamos, algo extrapolable, ¿no?, al grueso de la población musulmana. Es más anecdótico, más simbólico y al final el individuo musulmán, el turista musulmán, el consumidor musulmán tiene una serie de necesidades que tiene que cubrir y cuando viaja pues tienen que estar ahí y es eso lo que les he puesto un poco encima de la mesa en el día de hoy, ¿no? Y lo que hace que el turista pues se decante o no por ir a tal o cual país. Perfecto. La señora Claudia nos dice, buenos días, Tomás. Tengo una pregunta y va dirigido al segmento MICE. ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar cuando estás en un grupo para ellos? Diferentes a las religiosas y alimentarias. ¿Existen alguna otra actividad que nosotros debamos ser conscientes para hacer como un to-do y tenerlo en el checklist? Sí, claro, y esto es un poco lo que veríamos en un curso o en esa asistencia técnica que comentaba. Y ya digo, esto es bastante más extenso, más concreto, pero bueno, en el ámbito de MICE, obviamente está toda la parte de FAMBI, de alimentación y bebidas que tienen que ser, como no, halal. Está pues la posibilidad de que haya, digamos, un espacio para que puedan orar y puedan hacer sus oraciones. Recordad que rezan 5 veces al día, ¿de acuerdo? Y el viernes, además, que es el Yuma, hacen un rezo en comunidad, de ahí que sea bueno que haya, vamos, algún tipo de sala para que puedan orar, ¿vale? Y esto es algo que normalmente piden o exigen. Luego en los cuartos de baño, pues que pueda haber, digamos, algún tipo de, no sé si lo habéis visto cuando viajáis a estos países, en los baños hay como una especie de manguera, ¿no? Con que sale agua a presión. Esto es para hacer las abluciones, es decir, para hacer, digamos, la purificación.
antes de llevar a cabo la oración. Y bueno, como esto hay otra serie de cuestiones que son importantes, pues, por ejemplo, que en esa sala pues haya, digamos, un imán, para que no esté de manera permanente en la sala, que indique la dirección a Meca, la dirección a Qibla y puedan rezar, ¿no? O que sepan, digamos, porque cuando viajan cambia el uso horario y cambian los horarios del rezo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, que ya digo, algunas tienen que ver con la hospitalidad y con adaptar parte de nuestro servicio a sus necesidades, pues es lo que en principio vamos a ver en un curso en el futuro, en la asistencia técnica, pero ya digo, hay que ver también qué dice la norma, la estándar, y ir un poco viendo esos requisitos. Ok. El señor Juan Carlos Henao tiene la mano levantada, don Juan Carlos. Gracias, Jorge, y gracias a todos, que realmente son elementos que nos aportan a nosotros. Yo trabajo como guía de turismo y he tenido la oportunidad de atender musulmanes en distintos aspectos y efectivamente, como lo decía alguno de los compañeros, pues hay algunos que son más fundamentalistas que otros y hay algunos que son más relajados, pero pues es, digamos, cuestión de administrar el tema y saber uno cómo lo puede manejar en su momento. Tengo como dos cosas, una que me pasó directamente como experiencia, que me gustaría saber también un poco cómo se maneja, y es básicamente con las aerolíneas. Había una mujer musulmana que tenía que viajar, tuvo que viajar de urgencia por algún tema laboral o algo así, y insistentemente preguntaba quién era la persona que iba a estar al lado de ella. Claro. ¿Sí? Para que no sea un hombre. Comprendo que no sea un hombre. Y efectivamente le tocó un hombre. ¿Sí? Es decir, mi pregunta es un poquito cómo poder manejar ese tipo de situaciones, porque yo lo entiendo, pero la aerolínea no puede hacer nada. ¿Sí? Y en este caso era una aerolínea colombiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si es Avianca o una aerolínea convencional, no va a atender ese tipo de peticiones. Si es una aerolínea, sí. Exactamente, ¿no? Si es una aerolínea árabe, sí. Y yo en alguna ocasión que otra, vuelos, digamos, de aerolíneas que no son de países de mayoría musulmana, me ha tocado al lado de alguna mujer o alguna chica, y el padre o el marido o el hermano me ha dicho, perdona, ¿te quieres cambiar conmigo el asiento para que vaya yo a la suya y no vayas tú? Es decir, al final, bueno, pero yo no tengo ningún problema, ¿no? A no ser que obviamente eso me suponga, digamos, ir más incómodo, pero bueno, si al final es, digamos, cambiar A por A, pues no hay problema. Pero al final todo esto, como bien decía Juan Carlos, tiene solución. Y lo único que hay que conocer es cómo piensa este turista, qué demanda. Y luego pensad una cosa, que es, si nosotros al final esto no lo sabemos gestionar, no estamos preparados, primero va a ser difícil que nos visiten, y segundo, si nos visitan, a lo mejor la experiencia no es plena. No vamos a poder fidelizar, no vamos a poder atraer más turistas. Aquí al final, por ejemplo, el boca a boca pues hace mucho, ¿no? Y las familias son numerosas, son 7, 8, 9 personas, muchas veces viajan con el servicio, con séquitos. Entonces, si nosotros no somos capaces de darles un servicio a la altura de las circunstancias, atendiendo este tipo de pormenores o cuestiones, luego seguramente no repitan o se vayan con la sensación de que no hemos pensado en ellos o no tenemos en cuenta pues eso, sus necesidades, ¿no? Sus preferencias, etcétera. Tomás, y una última pregunta ya muy concreta. Esto pues lógicamente es manejable y todo, pero me pareció interesante contar esa experiencia. ¿Qué restaurantes hay en Bogotá o en general en Colombia que sean Muslim friendly? ¿Qué restaurantes puedes recomendar o no hay? No hay hoteles ni restaurantes. Ok. ¿Y qué sitios de oración hay? Perdóname, pero sí hay. Hasta donde yo sé, Claudia... Hay un restaurante que se llama Halal Restaurante, que queda en la 106 con 15. Estupendo, muchas gracias por la aclaración. Yo voy mucho. Genial. No, lo digo porque yo desconozco y cuando uno entra en las plataformas, y lo hice cuando me preparé un poco de todo esto, estuve viendo y en las plataformas no aparece nada, y buscando por internet tampoco encontré nada. Y de hecho, a manera de información, son los dueños de Fambras. Estupendo. Ahora bien, ahí hay un punto. Desconozco qué tipo de restaurante es,
Pero esto, por ejemplo, en España, en donde hay restaurantes, pero tampoco hay tantos, es decir, no hay una variedad muy amplia, hay a veces un problema. Y es que tendemos a pensar que el turista que nos visita está dispuesto a ir pues, a un restaurante turco, a un kebab o a un... ¿no? Entonces, muchas veces, y me pasó con hoteles y sobre todo también con turoperadores, me decían, bueno, Tomás, estas son personas que se pueden dejar en una comida que pagan un cubierto de $300 por cabeza. ¿Cómo les han mandado a comer al extrarradio a un sitio de marroquíes o a un sitio de turcos? ¿No? Porque, claro, pensamos, no, es que hay en un barrio hay un grupo de musulmanes que tienen una pequeña tienda o que tienen un pequeño restaurante, ¿no? Y ellos, como son musulmanes, pues sí que suelen tener, ¿no? Obviamente, alimentos halal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso está a la altura de lo que demanda y necesita el turista? Muchas veces no. Eso es un problema. Entonces, tenemos que buscar también, en un momento determinado, que se certifiquen restaurantes que sean, vamos a decir así, icónicos, emblemáticos o que sean atractivos para el turista. Les podemos mandar a un restaurante de segunda o tercera línea, ¿no? Porque eso ha pasado y al final el turista dice, mira, oye, es que no estoy dispuesto, ¿no? a ir a este sitio, solo por el hecho de que prefiero seguir comiendo verduras, frutas, legumbres, lo que toque, antes que ir a tal o cual lugar, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta porque, ya digo, han sido los operadores los que me lo han comentado, algunos directores de hotel que me dicen, oye, es que no nos quedó otra porque es lo único que sabíamos que les iba a poder en un momento determinado ofrecer, ¿no? O vender este tipo de alimentos, pero claro, no habían tenido en cuenta el perfil del turista, ¿no? Que es premium o que es un turista, digamos, adinerado, con un poder adquisitivo y que va buscando otro tipo de experiencias. No sé si hay más preguntas. Creo que en el chat había más. Dice que Santiago Martínez dice que dentro de la adaptación de Bogotá debe existir mezquitas para realizar las oraciones o se puede adecuar algún espacio. A ver, yo estoy convencido, y eso sí lo sé que en Bogotá hay mezquitas, porque hay una comunidad musulmana pequeña, pero existe. Y hay centros culturales islámicos, hay mezquitas. Entonces, bueno, esto es bueno saber dónde se ubican y en un momento determinado, si quieren ir a conocer a la comunidad o quieren ir a rezar el viernes o cualquier día a la mezquita o al centro cultural islámico, pues que sepan dónde está y puedan hacerlo, ¿no? Pero digamos que pueden, si no, de no haberlo, que en el caso de Bogotá lo hay, ya digo, de no haberlo, pueden perfectamente orar en sus habitaciones o en alguna sala dentro del hotel, es decir, no hay problema en ello. Ok. Hay otra pregunta de Liliana García y dice, espérame, en la venta de ropa, ¿qué exigencias se requieren? En la venta de ropa, pero ¿desde qué punto de vista? Porque o sea, es decir, aquí hay por un lado todo lo que tiene que ver con lo que es el producto en sí. Podemos hablar del sector de la moda islámica o modest fashion, se llama así, moda modesta, porque el Islam le dice al individuo musulmán que ha de vestir de manera modesta. Y eso es un ámbito, y otro es cómo yo comercializo, moda, ropa, textil en una tienda. Y eso es un protocolo que forma parte del curso que os comentaba, ¿no? Que se llama... Es un curso para precisamente formar a los trabajadores de hoteles, restaurantes, tiendas, superficies comerciales, ¿no? Que son buenas prácticas, ¿no? Para poder, digamos, saber cómo atender a este tipo de turistas. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere, si a lo que es el protocolo o cómo atender al turista a la hora de venderle, digamos, este tipo de bienes, o lo que es el producto en sí, la moda islámica como sector, oportunidad o fenómeno. Perfecto. ¿Qué servicios buscan y qué exigencias tendrían los grupos musulmanes referente al turismo de naturaleza o rural o cultural? Comunidades indígenas de nuestro territorio. Exactamente, totalmente de acuerdo. Suscribo eso que se acaba de decir al 100%. Creo que es una de las bazas que tiene Colombia, ¿no? Y estas personas, cuando viajan, ya digo, tenemos los estudios, las encuestas y analizamos un poco cuáles son sus preferencias. Cuando viajan, una de las cosas que valoran es el turismo de naturaleza, los deportes de aventura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Colombia
sin contar, ya digo, con un patrimonio islámico, puede, por ejemplo, poner en valor o en énfasis todo esto otro que sí que lo tiene y que es, digamos, potente, ¿no? Y que es algo con lo que puede, digamos, cautivar, ¿no? O deslumbrar a este tipo de turistas, ¿no? Entonces, es importante, lo tienen presente y es una de las cosas que, por ejemplo, lleva a algunas personas a viajar a Latinoamérica. Yo conozco emiratíes, buenos amigos que van de vez en cuando, por ejemplo, a bucear a Costa Rica, ¿no? O que van a hacer deportes de aventura o a pescar, ¿no? A países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que sí que puede ayudarnos a atraer este tipo de turistas y que nos puede ayudar a definir productos y con ellos, digamos, pues ser capaces de posicionar a Colombia, en este caso a Bogotá, ¿no? Como un destino turístico atractivo para este tipo de personas. ¿Pero hay algún requisito específico para llevarlos a lugares donde hay indígenas, donde o no? Nuevamente, Tanit, es un protocolo, es decir, al final hay cosas que aplican. Hace no mucho, impartiendo otro curso, ¿no? Había personas que tenían, pues eso, ¿no? Eran guías o tenían autobuses para transportar turistas, ¿no? Y me preguntaban, entonces, en función del negocio, en función de la actividad, pues aplican unos requisitos u otros, o están los mismos, pero hay alguna variante. Entonces, esto es algo que lo tendríamos que ver pormenorizadamente. Ok. Somos una empresa que desarrolla experiencias sensoriales en la naturaleza, liderado por personas con discapacidad. Un turismo donde nos podemos encontrar personas con y sin discapacidad en un mismo momento. ¿Qué percepción se tiene frente a esta población con discapacidad para los musulmanes? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Es decir, eso no va a ser en ningún caso un hándicap o algo que haga que estos turistas, digamos, desechen esa oferta. No hay ningún problema. Ok. Giovanni Alfonso pregunta, ¿la población objetivo es jóvenes, adulto productivo, mayores de edad, pensionado, o cuál es el grupo objetivo al cual hay que apuntarle? A ver, depende un poco de lo que tengas. Es decir, depende de cuál sea tu producto, depende de la oferta. Es decir, al final segmentas en función también un poco de lo que puedes ofertar o tener. Es decir, hay un turismo, por ejemplo, ¿no? Un sector del lujo, ¿no? Pues con el Four Seasons, el centro comercial Andino, no lo sé, se me vienen cosas a la cabeza, ¿no? Y a lo mejor hay otro sector que a lo mejor no es de lujo, pero que tiene la vertical de la naturaleza, la aventura, la casa rural, no lo sé, en función de lo que tengas, tienes que enfocarte a uno u otro. Es decir, aquí muchas veces hablamos de la población musulmana, pero esto es como todo se segmenta. Es decir, esto es un trabajo, como siempre digo, pormenorizado y todo se segmenta y en función, digamos, de lo que puedes ofertar, pues, digamos, tienes una contraparte, ¿no? Un mercado objetivo. Perfecto, perfecto. Ya, acá ya no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Les recomiendo el formato de asistencia para poder hacerles seguimientos. Bueno, acá, Proyecto Criollos. Buenos días. Estos cursos de formación de los diferentes protocolos a tener de cara a construir productos acordes al turismo halal, ¿qué forma se tendría acceso? Bueno, no sé si estuviste al inicio de la conversación en donde estamos diciendo que después de esta reunión vamos a hacer como un sondeo entre las empresas para mirar quiénes están interesados en certificarse y hacer como todo el curso de asistencia técnica. Entonces, la forma de tener acceso es a través de nosotros en el curso de asistencia técnica que podamos realizar. Acá hay otra pregunta. En temas de COVID y pandemia, del que no nos podemos olvidar, ¿qué requisitos o exigencias tienen? Los que establezca la ley. Es decir, cada país tiene su protocolo de actuación. Es decir, al final hay países, por ejemplo, que ahora exigen una tercera dosis, ¿no? Un refuerzo, y si no, una PCR negativa hecha antes de las 72 horas. Hay países que, por el contrario, te aceptan ya con 2 dosis, en principio no tienes problema, no tienes que hacer de PCR. O sea, al final es Colombia, ¿no? Quien determina las reglas de entrada a su país. Entonces,
esto no es una necesidad o una... O sea, no, aquí el turista no tiene poco que decir. Ahí se fijan sus reglas de entrada y son ellos, y en este caso Colombia, quien tiene que señalar cuál es el requisito para poder entrar, con vacuna, sin vacuna, o con qué vacunas se puede entrar, con cuáles no, cuáles son válidas, es decir, y esto varía en función de cada país. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, pues Tomás, muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante para nosotros conocer de primera mano, pues, cómo es todo el manejo con este mercado o este segmento. Pues pasaríamos a una segunda fase y es identificar los operadores que quisieran realizar la asistencia para poder continuar con el proceso. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, y estamos en contacto. Yo les mando la presentación. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.